con el señor ministro de Hacienda para conocer cómo está la situación financiera del país, pero también, digamos, ese ya inicio de diálogo para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros temas relativos. Buenas noches, ministro, bienvenido. Muy buenas noches, Nacho, muy buenas noches también a todos tus televidentes, pues, y acá ya dispuestos, ¿no?, para hablar de la situación de las finanzas públicas de El Salvador y también los recientes sucesos, ¿no?, que también tienen un impacto claro, directo en la percepción país sobre todo. Bueno, ministro, a ver, la idea es conocer cómo está en este momento el país después del año 2020, que todos sabemos que fue un año deficitario en todo sentido. Cómo terminó cerrando el 2020 y cómo estamos hoy día y cómo son las perspectivas. Sí, bueno, Nacho, creo que a nivel general, pues El Salvador estuvo en el promedio de caída del PIB de América Latina. Hay que recordar que el PIB de América Latina se redujo en un 9% durante el año 2020, una caída pues bastante fuerte. Nos hizo retroceder. ¿Experimentamos esa caída de 9%? También El Salvador no estuvo exento también de esa caída, ¿no? Entonces se mantuvo en el promedio de la caída. Fue un año difícil. La CEPAL misma decía que las economías de América Latina habían retrocedido 10 años, es decir, sí, volvimos a los niveles de producción del año 2010. Entonces, esto evidentemente no deja fuera a El Salvador, porque estamos también inmersos en un contexto mundial, ¿no? Además de estar inmersos en un contexto mundial de donde todas las economías están conectadas, pues todos saben que el virus también tuvo presencia en El Salvador. Tuvimos que hacer cuarentenas para poder controlarlo, la misma estrategia sanitaria que se siguió en muchos países, y eso evidentemente implicaba un cierre de las actividades económicas. Pero preservamos en un primer momento la salud, invertimos adecuadamente en la restauración de la red de hospitales, y eso ahora nos ha permitido que a partir del mes de agosto nosotros nos encontremos en una reapertura económica. El 16 de octubre del año pasado nosotros implementamos el fideicomiso para la reactivación económica por 1.000 millones que se inyectaron a la economía, y esto permitió que por lo menos los últimos días del año pasado tuvieran algún impacto, ¿no? Pero realmente vamos a ver los impactos de la inyección que nosotros hicimos para la reactivación económica, los estaríamos viendo a partir del primer trimestre del año 2021, ¿no? Al igual, bueno, Estados Unidos... en este trimestre que estamos. Sí, a partir de este trimestre. En los indicadores, evidentemente, en la realidad de la gente, ajá, los microempresarios que se les dio subsidios y todo esto ya sintieron también, claro, en la realidad, pero no se refleja todavía en los indicadores, ¿no? Sí, porque correcto, eso pasa por un proceso de recopilación. ¿Cómo cerramos el 2020? En términos netamente, digamos, hablando de porcentaje y estadística, ¿cómo cerramos el 2020? ¿Cuánto fue? Bueno, me dijo usted un 9%, igual que el resto de América Latina, sí, el retroceso que ha tenido el PIB, pero en relación a ingresos. Tuvimos una pérdida, Nacho. Nosotros, si tú te recuerdas, yo tuve algunas entrevistas contigo, sí, durante el último trimestre del año pasado y durante la emergencia, pues porque el tema fiscal fue algo que estuvo también, claro, muy en boga por el gasto adicional que exigía COVID-19, ¿no? Entonces, que realmente para nosotros es una inversión, pues estábamos invirtiendo, claro, en la vida de la gente. Entonces nosotros estimábamos inicialmente que íbamos a perder alrededor de 962 millones. Exacto. Al cierre del año 2020. Al final la pérdida estuvo por los 760 millones. Esa fue la pérdida de ingresos que nosotros tuvimos. A eso hay que sumarle un gasto adicional por COVID-19 que rondó los 700 millones también. Es decir, el impacto de COVID-19 en El Salvador, medido en términos monetarios, ¿no? Porque luego hay otra medición, ¿verdad?, del tema de, digamos, psicológico, la afectación en la salud de la gente, pero esto le significó a la economía salvadoreña de inversión directa, más los efectos que no se pueden medir, pero eran alrededor de 1.400 millones de dólares en total, por pérdida de ingresos más gasto adicional que tuvimos durante el año 2020 para poder contener el virus, ¿no? 1.400 millones. Ese fue, digamos, el costo económico. Ahora, todos sabemos, Nacho, que una cosa es lo que podemos medir, ¿no? Pero en economía hay cosas que no se pueden Ahora, medir. estos 770 millones, sí, menos que ingresaron, se refiere a eso, ¿no? Son 300 millones menos que ingresaron, ¿eran de acuerdo al presupuesto estimado o es de acuerdo al año anterior? No, es al presupuesto estimado. Es al presupuesto estimado. ¿Por qué? Porque no podemos medir, o sea, el año 2020
es un año atípico, entonces no Ajá. es un buen indicador medirlo con un año típico, ¿no? Correcto. Un año normal con un año anormal no lo puedes medir, entonces nosotros preferimos mejor siempre hablar de cuánto habíamos proyectado recolectar, Bien. ¿no? Porque evidentemente no es que los empresarios no me quisieron llegar a pagar impuestos, Claro. lo que pasó es que no tuvieron ventas, Correcto. ¿no? Entonces, por eso siempre preferimos la comparación de cuánto habíamos proyectado recaudar y realmente fue por ahí, por ese monto, 760 millones Ok. que perdimos Este en efecto ingresos. 2020, ¿cuánto sumó al déficit fiscal? Sí, bueno, ¿En cuánto queda el déficit fiscal después del 2020? el déficit fiscal ronda el 9%. El año nosotros lo teníamos proyectado para que el déficit fiscal estuviera cerrando con un 2%, 2.5% para el año 2020, pero no fue posible. Claro. Lo mismo le pasó a todas las economías. Pues de hecho, Estados Unidos, recientemente el presidente Biden ha reiniciado con las ayudas gubernamentales. Si tú has visto, ha hecho varios anuncios que empiezan a emitir nuevamente los cheques para respaldo económico de la gente, porque gracias a Dios, El Salvador tiene un contexto bien distinto de COVID-19, pero hay países como Brasil, países como México, que siguen teniendo una crisis bastante fuerte a nivel sanitario y a nivel fiscal, ¿verdad? Todas las economías han visto disminuidos sus ingresos, han tenido que parar planes de expansión algunas empresas que pretendían instalarse no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, porque la gente empezó a reestructurar sus planes de inversión a nivel empresarial. Entonces, eso evidentemente tiene un impacto en nosotros, también como país, pero por el buen manejo que hemos hecho durante la pandemia, esto también nos genera una oportunidad. ¿Por qué? Porque los inversionistas saben que la economía salvadoreña tiene mejores capacidades para resurgir de esta crisis económica. Ministro, en más o menos septiembre se empezó a normalizar todo lo que era el trabajo en El Salvador. Sí. De septiembre para adelante y tomando ya lo que llevamos de este trimestre, que casi, digamos, estamos por cerrarlo, ¿se ha normalizado el país totalmente o todavía no se puede decir que en términos económicos, en términos de producción, el país ya está normal? No, Nacho. Creo que hay que ser muy sinceros con toda la población, ¿no? Y creo que toda la población ve como las cabinas móviles del Ministerio de Salud siguen haciendo pruebas PCR, también como seguimos el plan de vacunación. Entonces, evidentemente todavía no hemos llegado a los niveles de normalidad que todos quisiéramos. Las remesas siguen creciendo, las exportaciones siguen creciendo, los indicadores económicos de recuperación de empleo nos dicen que estamos en una ruta adecuada para la recuperación de los empleos, pero que todavía... ¿Cuántos empleos se perdieron? ¿Tiene una idea, ministro? No, esos son, digamos, estadísticas que lleva el Ministerio de Economía sí, como tal, ¿no? Pero de acuerdo a las conversaciones que yo he tenido con la ministra, sí, ella me indicaba que los indicadores reflejaban, si no mal recuerdo, el último semestre, la recuperación de más de 60,000 empleos de los que se habían perdido, pero esto lo platiqué hace unos días, ¿no? Las estadísticas las lleva, como te digo, el Ministerio de Economía. Correcto. Y son ellos los encargados, evidentemente, Ok, Nacho. pero tenemos una economía menor que antes. Claro, que todavía una economía golpeada, digamos, golpeada, que de ahora en adelante tiene que dar los pasos para la recuperación económica, ¿no? ¿Cómo ve usted la recuperación económica? ¿La ve a corto plazo o la ve para el 2022? Como te dije, iniciamos la plática, Nacho, diciendo que la CEPAL había dicho que Latinoamérica retrocedió 10 años en sus producciones. Y que aumentó la pobreza. Y que incrementó la pobreza en todos los países. Ojo, ¿qué es lo importante en esto? El Salvador tiene una configuración a nivel de consensos políticos en este momento que jamás ha tenido en la historia. Yo a una agencia internacional de noticias le decía recientemente que El Salvador se ha fraguado con la victoria del pueblo salvadoreño el 28 de febrero, se había fraguado una oportunidad de oro, porque en el país, Nacho, uno de los grandes limitantes para la recuperación de nuestra economía, que viene golpeada desde hace mucho tiempo, no es que solo por COVID-19, ¿no? Uno de los grandes limitantes son los consensos políticos, porque no se lograban aprobar proyectos, por ejemplo, los asocios públicos-privados.
Nunca se aprobó. En los 10 años del FMLN nunca se aprobó un asocio público-privado. La ley se formuló en el año 2013 y esta es hora que el único asocio público-privado que se ha impulsado en el país fue la terminal de carga del aeropuerto, que fue impulsada durante el gobierno del presidente Bukele. Entonces, esto te quiere decir ¿por qué? Porque el FMLN no creía desde una visión ideológica en el acompañamiento del sector privado a la actividad gubernamental. Entonces, el tema de los asocios público-privados para ellos no era una prioridad a pesar de que existía una ley. Este gobierno, al contrario, cree que el acompañamiento del sector privado al gobierno es imprescindible. El sector privado es el principal motor de nuestra economía. De acuerdo. Y evidentemente van a ser temas que nos van a ayudar ahora porque vamos a tener esos consensos políticos que en otros países inclusive no se tienen en este momento, Nacho. Ok. Yo quería saber, pero creo que no tenemos tiempo ya, ¿no? A ver si me avisan. Un minuto. Sí. ¿Cómo empezamos el año? O sea, ¿cómo está enero en comparación con enero del 2019? Febrero en comparación con... O sea, en términos, digamos, de tributación, ¿se ha normalizado? Nosotros habíamos previsto, Nacho, incluso expandiendo nuestro plan antievasión, siendo más fuertes con el combate a la evasión fiscal, habíamos previsto en el presupuesto 2021 que íbamos a tener 1.136 millones, ¿no?, de ingresos tributarios. Entonces, a esta fecha nosotros hemos recibido 1.094, hay 42 millones menos, que en un presupuesto general de la Nación pues no es mucho, significa un 3% menos de lo que habíamos proyectado. Ahora, ¿este comportamiento es normal? Digamos que hasta cierto punto sí. ¿Por qué? Porque de enero hasta el mes de marzo los ingresos se caen un poco y vuelven a subir con la declaración del impuesto sobre la renta en el mes de abril. Entonces, ahí se recupera un poco la recaudación y eso normalmente pasa, ¿no? Que lo que se proyecta para... O sea, que estos primeros 3 meses o los primeros 2 meses y medio que llevamos muestra el país normalidad. Estamos mostrando normalidad a nivel de recaudación. ¿A nivel de recaudación? A nivel de recaudación. No, claro. Claro. Pero eso es un espejo. Correcto, que es un espejo de la actividad económica. Ajá. Entonces, claro, los indicadores de la actividad económica todavía no los tenemos. Pero cuando los tengamos, por eso yo decía que el efecto de la inyección de los 1.000 millones en la economía se va a ver durante el primer trimestre, porque cuando vengamos a tener los indicadores económicos del primer trimestre, básicamente va a ser el reflejo de lo que yo estoy teniendo a nivel de recaudación. Todo el dinero del fideicomiso ya fue entregado. Ahora mismo se presentó una reforma que creo que la vamos a... Para agregar 42 millones más. Sí, correcto, para agregar una parte que no estaba colocado porque la ley te indica que hay ciertos rubros de colocación a los que vas a incentivar. Entonces, pero el presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, Juan Pablo Durán, muy inteligentemente ha identificado sectores que no se habían incentivado. Entonces dice... Como los artistas, tengo entendido. Correcto, a los artistas independientes. Entonces dice él, bueno, esta plata no la he colocado y todavía la puedo colocar con ellos y puedo ayudarles a ellos a reactivarse. Así que eso es lo que se presentó este día. Ya con esto estaría completo. Con esto estaría completando. La entrega del fideicomiso. La entrega del fideicomiso. Por lo tanto, sí tendría que impactar en la economía. Tal cual. Vamos al corte y volvemos rápidamente. Cuando ministro algunas sus declaraciones, veía que la brecha en este momento que tiene el gobierno para este año son 2.000 millones de dólares. Entre vencimientos y la brecha presupuestaria. Hay un pago de CETES y de LETES, ¿no? De 400 millones ya para este trimestre. Sí. Para el mes de marzo. Sí, para el mes Tiene de marzo. Que pagarlo antes que termine el mes de marzo. De hecho, ya se pagaron algunos vencimientos que se tenían de letras del Tesoro. Nacho, nosotros somos de los países que a pesar de los embates de la crisis por COVID-19, a pesar del bloqueo que tuvimos también en la Asamblea Legislativa, yo creo que todos los salvadoreños vieron cómo llegábamos nosotros a la Asamblea Legislativa a solicitar los créditos para la restitución de los ingresos perdidos y nunca se nos aprobaron, de tal suerte que al final nosotros terminamos presentando el 10 de diciembre una iniciativa, Nacho, para que la Asamblea aprobara trasladar los financiamientos COVID a la brecha presupuestaria 2021. Si tú lo recuerdas, eran 1.081 millones que nosotros solicitamos que no se habían aprobado, ¿no? Entonces, se aprobó el traslado de esa brecha más los financiamientos, más los vencimientos de las deudas de corto plazo, que es normal, digamos, es algo normal,
al final las necesidades de financiamiento son de 2.000 millones con esos vencimientos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? El mercado de valores a nivel nacional, también como internacional, ha tenido mucha confianza también en el país en los últimos días, de tal suerte que todas las subastas que nosotros estamos haciendo para cubrir esos vencimientos, porque estamos trabajando básicamente solo con rollovers, porque nosotros encontramos un nivel de deuda de corto plazo mayor a los 1.000 millones. Entonces, el margen de maniobra que el gobierno del presidente Bukele ha tenido con el tema de la deuda de corto plazo es bastante limitado en comparación de los gobiernos anteriores. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que cumplir con los compromisos con nuestros inversionistas, ¿no? Entonces, tenemos que cubrir todos esos vencimientos, pero a la par se están haciendo otras emisiones que, como digo, son para rollover, ¿no? Entonces, hasta que consolidemos eso en un manejo de la deuda de corto plazo que estamos conversando con otros multilaterales para ver qué tanto apoyo podemos tener a nivel de emisión de nueva deuda para convertir esa deuda de corto plazo en una deuda de mediano plazo que le suavice la curva de repago para El Salvador. ¿Está hablando del acuerdo que podría lograr con el Fondo Monetario Internacional? Son varios multilaterales, Nacho, con los que nosotros estamos conversando, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Básicamente son los 4 multilaterales con los que nosotros estamos buscando llegar a un consenso para suavizar el tema de las finanzas públicas en El Salvador. ¿Para tirar la deuda a más largo plazo? No tanto más para el tema de la deuda a más largo plazo. ¿Lograr ¿no? mejores intereses? Para generar mejores intereses, justamente eso. Las condiciones que nos dan los multilaterales son concesionales. Por ejemplo, nosotros el año pasado obtuvimos un crédito con el Fondo Monetario Internacional de 389 millones, el RFI, en el mes de abril, y fue a una tasa de 1.4%. Si tú salías al mercado internacional en esa fecha, en ese momento, eran tasas de 10, entre 10 y el 14%. O sea, dependiendo en qué momento de la crisis estabas, pero estabas por ahí entre 10 y 14% lo menos que podías emitir en el mercado internacional. Entonces, a mí, ¿qué me conviene más como país? ¿Ir con un multilateral entonces o salir al mercado internacional? Evidentemente ir con un multilateral. Para eso hay que entrar a conversaciones, hay condiciones que cumplir, hay requisitos que cumplir. Con el Fondo Monetario no se puede evadir. En El Salvador, el presidente Saca solicitó al Fondo Monetario Internacional un programa de stand-by para que pudiera financiar parte de la brecha presupuestaria de El Salvador en ese momento, que era el año 2006, la brecha presupuestaria de los próximos 3 años. El fondo vino, hicieron los estudios, no se pudo implementar porque no tenían el compromiso con el manejo adecuado de las finanzas públicas. En el año 2009, el gobierno del presidente Funes también entró, ellos sí entraron a un acuerdo precautorio. Entraron a un acuerdo precautorio que le iba a otorgar cerca de 700 millones. Y en el año 2011, ellos perdieron el acuerdo precautorio, Nacho. ¿Por qué? Porque no pudieron cumplir con las condiciones de reducción del déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Esto dañó la credibilidad del país? El país, claro que dañó la credibilidad del país. El país viene necesitando responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, no de 2019 en adelante, no de 2015 en adelante. O sea, estamos hablando de que ya El Salvador, allá por el año 2004, ya tenía problemas de deuda pública y de manejo del gasto como tal. Entonces, los multilaterales, ¿qué es lo que te piden? Hacer una adecuada priorización. Por ejemplo, nosotros, el presupuesto general de la Nación 2021 incluye un 43% del total del presupuesto invertido en salud, seguridad y educación. Educación tiene un presupuesto de más de 1.300 millones. Nacho, llevamos el presupuesto de educación al 5% del PIB. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendan este tipo de organismos? Mire, su inversión... Invertir en eso. Su inversión ministro, o su gasto público, dedíquelo a este sector. Ahora, usted ha dicho que el país necesita 1.300 millones y que anda buscando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por el fondo hay que pasar, a no ser que uno se quiera salir de los esquemas occidentales, hay que pasar por el fondo. Tal cual.
incluso usted ha dicho, digamos, que le gustaría que incluyera, digamos, un plan de manejo de deuda a corto plazo, claro, ¿ya? En lo mismo. Pero también ha dicho el ministerio que si por último el fondo no logramos el acuerdo, lo más seguro es que el fondo desembolsaría para El Salvador 450 millones este año. Y además hay compromisos previos con el BID de 250 millones, con el fondo, con el Banco Mundial de 200 millones y con el BCIE de 600 millones. O sea, no es tan complicado, digamos, o sea, no es tan apremiante llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Le pregunto porque es muchas veces el drama de los países. No es que sea apremiante, Nacho, pero ¿quién no está en consenso ahora mismo que nosotros debemos reducir el nivel de deuda pública que tenemos? Ok, vamos a eso. Creo que todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay decisiones, Nacho, que es que no es que solo el hecho de que vas a entrar con una institución, es que son también reformas que vos tenés que hacer en el Estado. Hay que reorganizar el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado salvadoreño ha sido diseñado en la época de los 80 y los 90. Hay muchas instituciones que estaban orientadas para dar ciertos resultados, pero que esos mismos resultados ahora ya no le benefician en nada a la realidad del salvadoreño común. Entonces, ¿cuál sería la decisión más fácil o la que toman la mayoría? Bueno, quitemos la institución. No, hay que reorientarla hacia los resultados que nosotros necesitamos como un Estado moderno. Entonces, esos son los tipos de acuerdos de responsabilidad en el tema de finanzas públicas. Pero obviamente es un acuerdo con el Fondo Monetario y ya conocemos el fondo ya es súper conocido realmente en lo que quiere, y El Salvador le viene pidiendo hace mucho tiempo algunas cosas, le viene pidiendo aumento del IVA. Definitivamente para cualquier acuerdo con el fondo se requiere, digamos, que primero que el Estado gaste menos y segundo, digamos, que ingrese más dinero a su y lo que ellos ven es el IVA y otros impuestos menores como el impuesto, digamos, al patrimonio. Pero hemos escuchado que el gobierno dice a eso no. Justamente a eso quería... Entonces yo quiero saber cómo entonces, porque si todos conocemos el fondo, lo conocemos también, y lo conocemos porque el fondo trata con todos los países y con todos les pide lo mismo. Entonces, a los países como los nuestros, digamos, endeudados, complicados, los países latinoamericanos, ¿qué se puede negociar entonces con el fondo? Que no sea, digamos, subir el IVA, que es el impuesto que hace ingresar más dinero y más rápidamente. Es justamente eso, Nacho, porque es lo más fácil y lo que ingresa rápidamente. Pero ¿a quién afecta al final? Al consumidor. Al pobre. Hay estudios de ICEFI que señala, digamos, que aumentar un punto del IVA es como 100.000 claro, entonces pobres más. Como administrador hacendario, tú tienes que decidir, ¿para quién gobernas? ¿Vamos a hacer una política tributaria progresiva? ¿Sí? ¿O vamos a afectar a la gente? Entonces nuestra decisión es que al pueblo no lo vamos a afectar. Además, visto desde términos económicos, Nacho, afectar a la economía con un nuevo impuesto apenas en medio de una crisis, porque no estamos saliendo de la crisis en este momento, y entonces afectas los indicadores de manera muy fuerte, porque estás metiendo un impuesto al consumo, un incremento. Entonces no se va a hacer un incremento al IVA. Fue mi primer posicionamiento con el fondo. ¿Qué le dijo el fondo en términos de eso? No, ellos lo entendieron desde un inicio, ¿no? Esa es la posición del ministro, entonces no entra la discusión. ¿Y qué ofrece entonces El Salvador? No entra la discusión. Claro, ¿qué ofrece entonces El Salvador? Justamente, esa fue la pregunta de ellos. Bueno, entonces, reactivemos el capítulo de precios de transferencia, por ejemplo, para dotar de más herramientas a la administración tributaria para poder ir a perseguir la evasión a los paraísos fiscales. Implementemos o reforcemos el plan antievasión. Revisemos toda la estructura del gasto público, ¿no? Que se puede eliminar a nivel de gastos que no son prioritarios, ¿no? Seguramente eso le interesó más al fondo porque obviamente lo otro hay que hacerlo de todas maneras. Pero lo de bajar el gasto público. Hay que hacerlo de todas maneras, pero nunca se había hecho en este país. Sí. O sea, nunca se había combatido la evasión. Se ha ido mejorando, pero no lo que se debe. No lo que se tiene ahora. Correcto. Tenemos una política, digamos, más frontal. Si tú lo quieres poner aunque hay algunos, digamos, economistas que dicen es imposible, digamos, bajar absolutamente o muchos grados en la evasión porque siempre se va a dar. Pero bueno, pero no debiera darse. Pero
cómo bajar la deuda significativamente, digamos, no digamos poquitito, porque a lo mejor el fondo debe estar esperando que el gobierno le diga, vamos a bajar en un 10, 20%. Sí, pero es que lo que pasa es que no tenés una varita mágica. O sea, también en el fondo lo que hay en todos los multilaterales, porque no solo es con el fondo que estamos conversando, Banco Mundial nos está ayudando, BID nos está ayudando, el BESI nos está ayudando para generar este gran acuerdo. Entonces, ¿a qué nos referimos, Nacho? O sea, también del otro lado hay economistas. No te van a pedir que te quites 40 puntos del PIB en deuda externa de la noche a la mañana. Eso es imposible. O sea, son planes de corto y mediano plazo. En este caso vamos a entrar a un acuerdo IFF, un acuerdo de facilidad extendida durante 3 años, en el que nos vamos a comprometer a llegar a ciertas metas fiscales como tal. Evidentemente, por ejemplo, el tema de deuda. Ministro, si yo no salgo al mercado internacional y contrato con multilaterales, inmediatamente mi servicio de la deuda empieza a reducirse o no, porque estoy contratando a menores tasas de interés y probablemente a planes, digamos, de repago mucho más amplio. Con periodos de gracia, algo que no me daría el mercado internacional. Al corte, que eso no puedo soslayarlo yo. Listo. Vamos al corte y seguimos con este tema, porque sí me interesa que me explique, digamos, cómo pudiera ser y a qué plazos pudiera ser y cuánto, digamos, sería, digamos, reducir grasa del Estado. Así también, digamos, le voy a preguntar en qué quedó la ley de responsabilidad civil, fiscal, perdón. Sí, correcto. Vamos al corte, ya volvemos. Ministro, usted hablaba, digamos, de ir aplicando un ajuste fiscal. Y está la ley de responsabilidad fiscal que leí por ahí que usted decía que así va a empezar a volver a aplicar hasta el 2022. Y mientras tanto, ¿qué? ¿O esto se va a complementar con lo que se acuerda con el fondo? Cuando tú tenés un periodo, Nacho, que es anormal en la economía, por ejemplo, que tenés una situación de gasto adicional, ¿no? Entonces vos no puedes hacer frente a la emergencia sanitaria, no vas a dejar de comprar camas hospitalarias, por ejemplo, solo porque no podés saltarte la meta de gasto corriente, por decir algo, ¿no? Entonces sos cuidadoso con eso. Entonces lo que se hace es levantarla temporalmente la regla fiscal. En este caso en El Salvador se llama Ley de Responsabilidad Fiscal, en otros países tiene otros nombres, como en Colombia, en Panamá, todos los países suspendimos nuestra regla fiscal para el año 2020 y el año 2021 se dejó como un periodo de transición, digamos, en el que nosotros presentamos un plan de regularización de la Ley de Responsabilidad Fiscal, estableciendo nuevas metas, porque evidentemente ya no es el nivel que teníamos antes, ¿no? De gasto público, de deuda, ahora mismo los riesgos son distintos, hay que inyectar fondos a la reactivación económica, ¿y de dónde va a salir esa plata? Entonces, todo eso forma parte de una nueva ley de responsabilidad fiscal que se está elaborando y oportunamente lo vamos a presentar a la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa con esto? Esto no se puede elaborar unilateralmente, es decir, El Salvador puede decidir porque es un país soberano, pero te cerrás la puerta de ingreso a los mercados internacionales, ¿no? O la puerta a los sistemas de cooperación internacionales. Entonces, estamos elaborando en conjunto con los multilaterales y con el equipo del Ministerio de Hacienda un plan de vuelta a la regla fiscal que va a tener nuevas metas. Inicialmente, por ejemplo, en El Salvador, cuando se implementó la ley de responsabilidad fiscal, se decía que año a año se iba a ir reduciendo un punto porcentual del PIB respecto de la deuda, ¿no? Entonces, esa era una de las metas de la ley de responsabilidad fiscal. Ahora hay que ver cómo vamos a hacer, si podemos reducir más, podemos reducir menos, el tema de la deuda de corto plazo, todo eso va a tener que formar parte de una nueva ley. ¿Cuál es la disposición que usted ve en el Fondo Monetario? No, están totalmente dispuestos, están de veras bastante optimistas con El Salvador. En Costa Rica no fue tan fácil. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Nacho? Porque ahí es una decisión, como te digo, para quién tú gobernás. Evidentemente tenés que ordenar las finanzas públicas, es decir, tenés que llegar a un acuerdo con los multilaterales. Esto te va a servir para obtener financiamiento y en última instancia, ¿no? El último paso es la ejecución de proyectos. ¿Por qué? Por ejemplo, el programa de Mi Nueva Escuela, ¿quién lo financia? El BESI, ¿no? Que ya nos aprobó una operación por 200 millones. Entonces van a hacer intervenciones en las escuelas que además de mejorar la calidad educativa de nuestra población, nos van a ayudar en la recuperación económica. ¿Por qué? Porque la construcción es una de las industrias más benevolentes en materia de recuperación económica porque te genera empleos en el cortísimo plazo.
Entonces, y eso genera ingresos, ¿no?, a la familia. Entonces, básicamente la población debe tener claro que el proceso de acuerdos con los multilaterales es el siguiente: acuerdo, acceso a financiamiento, proyectos. Es decir, no podemos ejecutar los grandes proyectos que benefician a la población sin tampoco ordenarnos a nivel de gasto. Pero a ver, me acuerdo perfectamente bien cuando el presidente dijo, cuando fue el día de la investidura presidencial, que él habló de la medicina amarga. Y obviamente El Salvador tiene que pasar por alguna medicina amarga. Tengo la impresión que la medicina amarga que se refería en ese momento tiene que ver hoy día con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Siempre y cuando depende de quién vaya a negociar el acuerdo. ¿Por qué, Nacho? Porque entre las medidas de ingreso que nosotros hemos incluido, implementación de la factura electrónica. ¿Por qué los gobiernos anteriores no trataron de implementar factura electrónica, por ejemplo? Costa Rica costó, incluso la población. Porque ellos trataron de hacer un incremento al IVA y al final también a quien perjudicaban era la población. En este caso nosotros hemos dicho, las medidas a nivel del ingreso que nosotros vamos a implementar son de control. Y no va a haber una afectación a la población. Como te digo, ¿qué es lo que pasa? En Costa Rica decidieron, en vez de tener o de buscar, digamos, mayores ingresos por el lado del combate a la evasión y estas áreas, decidieron hacer un incremento. Nosotros no, porque la prioridad para el presidente Bukele es la atención de la población y no los vamos a afectar, mucho menos en este momento, Nacho. O sea, no hay una decisión lógica para incrementar el IVA. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una crisis y al final afecta a la gente. Entonces, si ambas aristas están cubiertas con la decisión de no se va a hacer, no veo por qué insistir en el tema. Y el Fondo Monetario ha sido muy claro con nosotros y nos ha dicho, miren, no está en discusión. Usted dijo también que en todo esto era necesaria una reforma de pensiones, ¿no? Y dijo para que las pensiones no ejerzan más presión sobre las finanzas del gobierno. Claro. ¿Cómo sería para que no ejerzan presión sobre las finanzas del gobierno? ¿Qué reforma sería esa? Pero no solo, Nacho, no solo para que no ejerzan presión a las finanzas del gobierno o a las finanzas del Estado. Es también para dar una pensión digna, algo adecuado. Mucho de nuestra gente, y tú lo sabes, es una deuda histórica. Sí, pero pero la reforma, lo que pasa es que los temas a nivel de finanzas públicas, ese es el problema, Nacho, que el foco de atención se ha visto solo como un problema financiero, y realmente no lo es. Lo que pasa es que estoy viéndolo, lo sigo viendo aparte del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario es un representante de bancos, y estos bancos quieren tener la seguridad que el Estado de El Salvador pueda pagar. Nacho, es que ese es el problema, la óptica con la que se ha visto las finanzas públicas. O sea, solo resuelvo mi problema de caja y ya estuvo, no importa lo que le pase a la gente. Esa ha sido la lógica con la que se ha gobernado 40 años en este país. Entonces, una reforma de pensiones pondría... Nosotros tenemos una visión transversal del quehacer gubernamental. Evidentemente, vamos a priorizar que tenga una pensión digna, y esto lo ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones, que él va a hacer una reforma de pensiones, y eso es algo que él ha dicho abiertamente, una reforma de pensiones que beneficie al ciudadano, es decir, al cotizante, que beneficie al Estado y que también incluya en última instancia a los administradores. Pero obviamente, para que las pensiones no ejerzan una presión sobre la finanza del Estado, eso es contradictorio con subir las pensiones, porque ejercerían más presión sobre las finanzas del Estado. Es todo lo contrario. Porque eso depende también de los niveles, las comisiones que se pueden llevar los administradores. Pero eso no cambia mucho, ya se han hecho los cálculos sobre eso. Esa es la visión también, Nacho, en la que todos tenemos que tener una dimensión de que este país solo va a progresar cuando tengamos justicia en los beneficios que le damos a la población, porque al final de nada nos sirve que los administradores de fondos de pensiones tengan una comisión más alta, estoy hablando hipotéticamente, una comisión más alta, pero vamos a tener una comisión más alta, pero nadie va a querer estar con las AFP. Entonces, ¿qué es lo que lleva ahora? Tenemos que llegar a un pacto entre los sectores público y privado y entender que al final el meollo o el centro de todo esto, de la actividad del Estado, es el ciudadano. Entonces, evidentemente hay que hacer más justo las pensiones para nuestra gente. Hay un equipo que está trabajando con los estudios actuariales. ¿El ahorro privado? Hay un equipo que está trabajando para elaborar las propuestas, Nacho. Nosotros hemos sido muy coherentes, desde el inicio, desde el momento en que empezamos a realizar un estudio, hemos salido a anunciar.
Por ejemplo, mucha gente ahora me pregunta, mire, ¿y los términos del acuerdo con el fondo? Mire, es que los estamos hablando. Lo que nosotros hemos anunciado que empiezan las pláticas. Igual hemos dicho que empezamos a hacer las propuestas para la reforma. O sea, no es algo que ya tenemos elaborado, empaquetado y que vamos a ir a aprobar. No, o sea, es algo que hay que elaborarlo con el conjunto ministro, de la sociedad y abordar las diferentes aristas de todos. He escuchado que lo que en el fondo el gobierno quiere es pasar el dinero a las arcas estatales para, digamos, con mejorar la contabilidad en el fondo, digamos, y hacer bajar la deuda país y con eso obtener la opción de seguir prestando. Eso es falso, Nacho. Eso es falso. Si no, no estuviéramos nosotros tampoco entrando. O sea, lo que tú me... ¿Dónde va a estar el dinero? Lo que tú me indicas es que todavía, como te digo, de hecho yo no soy el encargado de una reforma de pensiones. Ya. O sea, sí tengo involucramiento porque desde la caja fiscal se financian ciertos aportes a la cuenta de garantías solidarias, por ejemplo, que se aportan desde el Fondo General de la Nación o desde la Caja Fiscal del Estado. Esa cuenta es una cuenta subsidiaria en el que el Estado, al ver que hay, digamos, una poca o nula actuación de los privados que administran, entonces a través de esa cuenta de garantías solidarias se le garantiza al cotizante que va a tener derecho a una pensión. Entonces ese es el punto que me compete como ministro. Pero estamos hablando de nacionalizar las pensiones. No, en ningún momento. No sé, ese tema lo has traído tú a colación. No, es que nosotros no lo hemos dicho. No lo hemos dicho en ningún momento. De hecho, con la radio YSKL, por ejemplo, y lo voy a decir abiertamente porque tuve que salir a desmentirlos y decirles, por favor, no tergiversen la información. De hecho, con esta radio, o sea, nunca hemos tenido ninguna discrepancia ni nada, pero ese día subieron un tuit de ellos diciendo que yo había dicho que se iban a beneficiar al Estado con la reforma de pensiones, es decir, que se trataba de nacionalizar. Y le dije, mire, no ponga palabras en mi boca porque no es cierto que yo haya dicho eso. Yo dije que íbamos a partir de una idea, ¿no?, cotizante, Estado y administradores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, Nacho? O sea, hay que entender que en esto es un tema que nos interesa a todos. Claro. Al cotizante en primer momento, a los administradores estatales, porque si un privado colapsa, ¿quién tiene que entrar a rescatar? El Estado. Lo vimos en la crisis de 2007. Entonces, si tú tenés a un Estado que debe de llegar a intervenir ante un colapso en un futuro, que gracias a Dios nosotros nunca hemos estado ni cerca de eso, no. Pero si tú tenés la responsabilidad de acudir al auxilio, por lo menos lo que vas a pedir es que haya una regulación que te permita asegurar que no se está llegando al borde de esa intervención, pero aquí estamos frente a dos posibilidades. Una reforma para mejorar algunos aspectos de la ley de pensiones y otro es donde el Estado asume el control de las pensiones. Es que no hemos hablado de eso nunca. Por eso es lo que te estoy tratando de aclarar, Nacho. O sea, que no hemos hablado en ningún momento de ese tema. O sea, si alguien... Mira, o sea, aquí cada quien puede tener su opinión. Por ejemplo, está el movimiento que se llama No Más AFP. Yo tengo que escucharlos al movimiento No Más AFP. Tengo que escuchar a los administradores privados también. ¿Cuál es su opinión al respecto de eso? Tengo que escuchar a los multilaterales. Evidentemente, el movimiento No Más AFP tiene una posición pública más radical, contraria a lo que me van a decir los administradores de fondos de pensiones. Pero mi deber como Estado es escucharlo a ambos y llegar a la mejor decisión. ¿Acompañado de quiénes? De los multilaterales, porque son también los que nos van a ayudar en alguna medida a financiar todas esas reformas. Entonces, este es un mecanismo de diálogo que no depende de un solo actor. O sea, no depende solo de los privados, no depende solo de, como te dije, por poner un ejemplo, el movimiento No Más AFP. Claro. O sea, tenés que escucharlo a pesar de que ellos tengan posiciones que son contrarias o contrapuestas. ¿No? Ministro, voy al corte. Se me quedó el tema afuera porque me están diciendo, escribiéndome gente que ¿cuándo? Después se lo pregunto por el corte. Justamente en el último corte lo abordamos. Con la pregunta del público. Ya volvemos. La devolución de la renta no se verá afectada por la baja recaudación
Jorge Méndez nos dice, preguntas al ministro, ¿estarían valorando regresar al Colón? ¿Qué ha pasado con las plazas de comisionados, como por ejemplo Salvador Alas, que ya no está en el gobierno, o el funcionario de Cifco sin Cifco? Entregaron uniformes, se suprimieron plazas, pregunta Jorge Méndez. Finalmente Elena nos dice, con respecto a los subsidios, ¿se mantendrán y serán sostenibles? Vamos al set para las respuestas de los invitados. Ok. Las tiene todas, si no, yo Sí, aquí sí, sí. le recuerdo. Creo que anotamos ahí como los apuntes caligráficos de antes, ¿no? ¿Para qué será utilizado los 1.300 Sí, millones? los 1.300 millones. Todavía no hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Sí. Monetario Internacional. Hemos anunciado que iniciamos las pláticas, ¿no? Pero, para digamos, que toda la población esté informada en este momento. ¿Para qué se va a utilizar? Para financiamiento de las brechas de los presupuestos 2021, 2022 y 2023. Ya. Entonces nosotros estaríamos accesando más o menos para este año 450 millones. El año que viene tenemos que evaluar cuánto tomamos del BID, cuánto tomamos del Banco Mundial, cuánto del BESI, y a partir de eso decidir cuánto entra el fondo, y para el año 2023 hacer la misma dinámica. Entonces, pero tenemos hasta un alcance por cerca de 1.300 millones. Ese sería lo que podríamos accesar para 3 años, para financiar brechas presupuestarias que evidentemente se convierten en proyectos de inversión pública. Tengo poco tiempo, me están diciendo. Sí. Modalidad entrega de FODES. Entrega del FODES, la misma modalidad que se ha tenido siempre. Una vez el BCE... No, me imagino que se refiere a modalidad. ¿Se entrega todo de una vez lo que está o de a poco? Se van a entregar de acuerdo a cómo nos comunique también el BESI que se vayan a hacer los desembolsos, Nacho. Porque nosotros, como dije, tenemos en este momento, debido a que no se aprobaron las restituciones en la Asamblea, tuvimos que ir a solicitar un nuevo crédito con el BESI para poder hacer este pago. Ahora depende mucho de cómo ellos nos vayan desembolsando. Si nos hacen un solo desembolso, pues pagamos de una sola vez. Y si nos Ministro, hacen la mitad, pues se le paga Ministro, la mitad. ¿le preocupa que algunos piensen, digamos, que usted va a entregar el FODES cuando usted los alcaldes de Nueva Idea y no, digamos, antes? Las deudas que se adquieren con la alcaldía son deudas institucionales, Nacho, no son deudas del alcalde. O sea, que el alcalde se vaya, lo de menos. Es como que pensar que tú eras proveedor del Estado y porque ganó el gobierno del presidente Bukele ya no te tenían que pagar. La deuda existe, es una deuda institucional y como tal se debe pagar institucionalmente. ¿Reforma fiscal para trabajadores? La reforma fiscal, me imagino que lo que él se refería era que si podíamos hacer una redistribución de las tablas de retención del impuesto sobre la renta. No estamos en este momento contemplando esa reforma en este momento, pero pues como digo, el tema ahora de las retenciones es que lo mismo que te retienen, ahora ya está cuadrado con tu pago de impuestos, ¿no? Entonces hay alguna gente que ha sentido que dejó de tener un beneficio de la devolución del impuesto sobre la renta, pero realmente es lo mismo que antes, nada más que cuadrado con un mecanismo de vectores de error de los nuevos sistemas del Ministerio de Hacienda, ¿no? Y eso es algo que no viene con nosotros, algo que ya estaba, ¿no? ¿Regresar al Colón? El tema de la devolución, pues la baja recaudación no va a afectar el tema de la devolución del impuesto sobre la renta, ¿no? Porque esos son impuestos que los salvadoreños pagan y se les regresa. Se refiere a si se va a pagar en plazo. Se va a pagar en plazos, correctamente. Se va a pagar en todos los plazos adecuados. Ok. Regreso al Colón no se está discutiendo, ni se ha discutido, o sea, no es ¿Es algo... inconveniente? A nivel de finanzas públicas, claro que sí, porque todas las deudas que tú tenés se van a ir, ¿verdad?, a precios exorbitantes. Además de que también Estados Unidos es nuestro principal socio, ¿no? Y uno de los factores que nos da estabilidad macroeconómica a nosotros es que tenemos economías dolarizadas. Si no, veamos el ejemplo de Honduras o Nicaragua, por ejemplo, que por ratos se les va hacia arriba los tipos de cambio y eso tiene una afectación directa con la actividad empresarial y con el día a día de los ciudadanos. ¿Los subsidios se mantendrán? Los subsidios se mantienen, no estamos pensando en hacer recortes, creemos que en este momento es un momento de apoyar a la población, sobre todo en este momento donde han habido alguna gente que todavía no ha podido recuperar su empleo, Nacho, porque hay que ser sinceros y decirlo. Hay sectores que están más golpeados que otros, turismo, por ejemplo. Turismo no ha tenido los niveles de visitas que ha tenido en años anteriores. No. Esta Semana Santa va a ser una semana distinta. ¿Por qué? Porque tú me vas a decir, pero en El Salvador sí estamos abiertos. Sí, pero ¿y los turistas internacionales? Hay turistas que dicen, en El Salvador me piden prueba PCR, también en mi país. Y tampoco no todo el mundo va a salir por miedo al COVID como tal, ¿no? Entonces, Ministro. Eso, como te digo, estamos trabajando, la ciudadanía puede tener la plena certeza que este es un gobierno que no para de trabajar, que continuamos
inyectando nuevas iniciativas para nuestra economía y que también seguimos combatiendo la evasión fiscal. Muchísimas gracias por estar esta noche. A ti, Nacho, por invitarme, pues, y pues aprovecho también para saludar a todos los televidentes que nos estuvieron sintonizando en tu entrevista, y con mucho gusto te acompaño, ¿no?, para seguir hablando en otra ocasión. Importantísimo. ¿No? Los temas que maneja usted son importantes y hay que tenerlos. Gracias, amigo televidente. Yo lo espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pase muy buenas noches.